En este video vamos a tratar de explicar la relación entre Argentina e Inglaterra, cómo evoluciona desde 1933 hasta 1952, recordando siempre que esta relación ha sido fundamental para explicar el proceso del crecimiento argentino desde finales del siglo XIX hasta muy avanzado el siglo XX. Eh, lo que nosotros hemos visto en el capítulo anterior es que eh, ya desde finales de la Primera Guerra Mundial y claramente en la década del 20, la presencia de los ingleses en la economía argentina, que era hegemónica y va a seguir siéndolo, se ve amenazada por el avance de las inversiones estadounidenses, por un lado, se puede ver claramente en el sector industrial, se puede ver en la compra de algunas empresas de servicios públicos eh, y también se puede ver ahora en este caso, observando el comercio exterior de la Argentina, con un aumento de las importaciones provenientes de los Estados Unidos y una disminución concomitante de las importaciones que vienen desde Inglaterra. Es decir, los argentinos compran cada vez más productos estadounidenses y menos productos ingleses, y esto tiene que ver con cambios en la estructura productiva local y básicamente con el cambio en cuanto al liderazgo de la producción industrial en el mundo, ¿sí? Los Estados Unidos y Alemania en cierta medida, pero básicamente Estados Unidos, eh, van a liderar un cambio en el paradigma tecnológico que se sustenta en la aparición y fortalecimiento del automóvil y todo lo que conlleva con él, ¿sí? No solo el automóvil, sino el transporte de cargas utilizando el camión, eh, con la industria eléctrica, con la industria química, con la utilización exclusiva del acero y el abandono del hierro, que había sido característico de la producción inglesa, y la utilización de el petróleo como combustible para las actividades, eh, no solo impulsando a los automóviles, sino también generando electricidad en las centrales térmicas. Entonces tenemos un cambio de paradigma, tenemos empresas estadounidenses que se instalan en la Argentina para producir, por ejemplo, textiles, eh, y tenemos que cada vez se compran más productos en los Estados Unidos. Por ejemplo, en los años 20 esto claramente se veía en el sector de la maquinaria agrícola. Así que por las tendencias del mercado y por las tendencias naturales, si es que pueden existir tendencias naturales de la economía argentina, lo que iba a suceder claramente es que Estados Unidos iba a desplazar a Inglaterra como proveedor de productos y como inversor en la Argentina. Pero aún los lazos entre los argentinos y los ingleses siguen siendo muy importantes. Cuando se da finalmente la crisis de los años 30, en el mundo hay una tendencia general hacia el proteccionismo y hacia cerrarse, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos en 1930 suben los aranceles aduaneros, eso sucede en casi todo el mundo, eh, para proteger el mercado interno. Los ingleses lo que deciden es cerrarse alrededor de la Commonwealth, o sea, de aquella agrupación política que reúne a justamente al Reino Unido con sus colonias y excolonias que llaman dominios, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Están reunidos en la Commonwealth. Y dentro de esto, lo que se elige es otorgarse mutuamente preferencias, es decir, que los ingleses comprarían sus productos en los dominios, preferentemente, y los dominios harían lo mismo, comprarían productos ingleses. En este caso, quien se ve amenazado es el sector ganadero argentino, que tenía en el mercado inglés un cliente principal.
la mitad de toda la carne congelada y toda la carne enfriada. Recordemos que la carne enfriada es aquella que se elabora a partir de las vacas que proporcionan los invernadores. Los invernadores son el sector más encumbrado dentro de lo que sería la sociedad rural a la que controlan y también tienen fuerte presencia en el gobierno. Es decir, no solo tienen los campos más ricos, no solo elaboran la carne de mayor calidad, no solo tienen una relación preferente con los frigoríficos, sino también que tienen un control directo o indirecto sobre el gobierno. Ante la novedad de que los ingleses iban a disminuir un 10% en la cuota de carne enfriada que compraban en la Argentina, se da una gran alarma tanto en el gobierno argentino como en los invernadores. Eh, Esto que yo les había dicho de la reducción del 10% es la consecuencia del Pacto de Ottawa, que en 1932 plasma lo que yo les había dicho antes, esta cuestión de las preferencias mutuas entre Inglaterra y sus dominios y colonias. Entonces, retomando, Pacto de Ottawa, reducción de la cuota de carne enfriada, los ganaderos argentinos, especialmente los invernadores, marchan enloquecidos hacia Londres, liderados por el vicepresidente argentino, Julio Argentino Roca, hijo del famoso Roca, que va a tratar de conseguir lo que los invernadores necesitan. ¿Qué es lo que los invernadores necesitan? Los invernadores necesitan que los ingleses sigan comprando carne enfriada como lo venían haciendo. Así que en función de estas intenciones de mantener el mercado inglés de carne enfriada y, de cierto modo, de carne congelada, el gobierno argentino está dispuesto a realizar una serie de concesiones. Acá tenemos que volver a un problema que habíamos planteado antes, que es el de las libras bloqueadas. ¿Se acuerdan ustedes que entre el 31 y el 33 el gobierno argentino no puede satisfacer todas las demandas de divisas, de libras esterlinas, que le requieren los importadores porque no las tiene? Y tampoco puede dejar que las empresas inglesas envíen las ganancias a su casa matriz porque no tienen las libras esterlinas. Entonces, al mismo tiempo que se negocia el pacto Roca-Runciman, se arregla que estas libras bloqueadas van a ser pagadas por el Estado argentino a través de algo que se llamó el empréstito Roca. El empréstito Roca es simplemente la entrega de bonos del Estado argentino a 20 años, con 5 años de gracia y un interés del 4%. Entonces, en función de firmarse el pacto, el gobierno argentino va a ofrecer a aquellos acreedores, ya sea las empresas ferroviarias que están instaladas en la Argentina, que quieren enviar sus ganancias, ya sea los importadores que desean cancelar sus deudas con los ingleses, este bono para solventar ese periodo del 31 al 33 en el que se da esta situación. Y después, cuando se firma el Pacto Roca-Runciman, que es contemporáneo y que está articulado con la modificación en el mercado de cambios, se va a introducir lo que se llama permiso de cambios, es decir, que para realizar una importación, los importadores tienen que solicitar el permiso previo al Estado argentino, que si lo autoriza la pueden realizar, y eso implica el otorgamiento de libras esterlinas. Y justamente esto del otorgamiento de libras esterlinas es la clave del pacto Roca-Runciman, ¿sí? Entonces, ¿qué consigue Argentina? ¿Qué consigue el Estado argentino controlado por los ganaderos en el pacto Roca-Runciman? Asegurarse el mercado inglés de carne enfriada. ¿Qué reciben los ingleses? Bueno, reciben la preferencia en el otorgamiento de divisas. Inglaterra era el principal cliente de Argentina, pero no era el principal proveedor de la Argentina. Ya vimos que hacia finales de la década del 20 el principal proveedor es Estados Unidos. Entonces, lo que va a suceder a través del pacto Roca-Runciman es que las divisas, las libras esterlinas que obtengan los argentinos por vender en Inglaterra, se tienen que utilizar preferentemente para comprar productos ingleses.
Esa es la clave, esa es la esencia del pacto Roca-Runciman, eso es lo que nos interesa más que nada, porque de esta forma se logra una desviación del comercio efectiva, ¿sí? Se va a dar, y con claridad se puede observar, mirando el cuadro que está en el libro, que para 1935, otra vez los ingleses vuelven a ser el principal proveedor de la Argentina. Vuelven a vender a la Argentina y desplazar a los estadounidenses que no tienen acceso a las divisas para que se siga haciendo lo que se hacía antes. Se vendía en Inglaterra y con esas libras esterlinas se compraban productos en Estados Unidos. Eso no va a suceder y se va a complicar muchísimo. Desde ese punto de vista, el pacto Roca-Runciman es muy efectivo. En el pacto Roca-Runciman hay otra ventaja para los ingleses, que es que se va a seguir importando el carbón proveniente de Inglaterra eh, sin, sin impuestos, y una tercera condición, que en las licitaciones de servicios públicos los ingleses recibirían un trato benévolo, es decir, una preferencia en la asignación de la licitación. La situación con los ingleses continúa así, ya con esta desviación en el comercio. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, los ingleses se ven imposibilitados de pagar a los vendedores argentinos, y por eso va a quedar un saldo de libras esterlinas que son inconvertibles, ¿sí? Que las va a tener el Banco de Inglaterra, y que y el Banco de Inglaterra, los ingleses se han comprometido que al finalizar la guerra van a cambiar estas libras esterlinas por dólares o por oro, por algo que permita el comercio con otros países, ¿sí? Que la libra esterlina va a volver a ser una moneda convertible, y por eso que lo que tienen teóricamente y no prácticamente, ya vamos a ver cómo termina la historia, lo que acumula el Estado argentino en Inglaterra sería el equivalente a dólares o a oro, ¿sí? Entonces se suponía que al finalizar la guerra, Inglaterra volvería a la convertibilidad de la libra esterlina, y a partir de ahí esas libras esterlinas se podrían cambiar por dólares o por oro. Esto en 1947 se intenta, fracasa, el Estado inglés no puede retomar la convertibilidad de la libra esterlina y va a quedar ese saldo inconvertible. Lo que es curioso es que durante la guerra, al tiempo que estaban estas libras esterlinas que el Estado argentino no podía usar, el Estado argentino seguía pagando bonos, porque le debía a los ingleses, seguía pagando el interés de los bonos, mientras las libras esterlinas que estaban acumuladas en Londres no pagaban ningún interés. En 1943 el Estado argentino avanza en este sentido y utiliza parte del saldo de las libras esterlinas acumuladas en Londres para comprar, para cancelar la deuda de estos bonos, y por lo tanto dejar de abonar el interés. El otro uso polémico que se va a dar a las libras esterlinas bloqueadas, que el Estado inglés informa que no va a poder redimir, o sea, que no vale mucho, es utilizar parte de ese saldo para comprar los ferrocarriles ingleses instalados en la Argentina. En 1947 el gobierno argentino va a comprar los ferrocarriles con parte del saldo de las libras esterlinas acumuladas, y a partir de ahí se va a producir una polémica sobre si la compra estuvo bien hecha o estuvo mal hecha. Uno podría decir que no tenía más remedio porque no servían para otra cosa esas libras esterlinas, y otro podría decir que compraron hierro viejo y que no tiene ningún sentido la compra. Eso es para la polémica. Lo que me olvidé de señalar es que desde 1946 el Estado argentino arregló con los ingleses que le tenían que pagar con moneda convertible sus ventas externas, ¿sí? Así que, en definitiva, el vender a los ingleses durante la guerra no resultó demasiado bien, que digamos, y el peronismo asumió la polémica medida de comprar los ferrocarriles ingleses con parte del saldo de las libras esterlinas acumuladas en